Hoy os voy a contar una de las historias más fuertes con uno de mis emprendimientos. Hubo un momento en mi vida en el que de verdad pensé que nunca jamás iba a volver a emprender. Estaba muy enfadada con la vida, pensaba que todo era muy injusto y me dije a mí misma que nunca más iba a volver a emprender, que prefería conformarme con un trabajo de 8 a 5, de 8 a 6 e ir subiendo, escalando dentro de una empresa el resto de mi vida. Y es que lo que me pasó fue que me estafaron, pero no solo a mí. En ese momento el emprendimiento era con mi madre y nos estafaron a las dos. Ahí perdí dinero, perdí confianza y me enfadé muchísimo. Pero sobre todo, lo que más me duele es que perdí la capacidad de creer en mí. Para poneros un poco más en contexto, es un negocio que mi madre y yo lanzamos en plena pandemia, hace ya pues 7 años me parece, o 6 años. Y era un negocio donde en mitad de la pandemia, donde todas las personas estaban en su casa, que no podían salir a la calle, mi madre y yo nos dedicamos a la repostería. Decidimos abrir un obrador, ella es la que se encargaba de las tartas y yo me encargaba de todo el marketing, de hacer el boca a boca, de hacer las entregas y por supuesto también aprendí a hacer todo tipo de tartas. Fue algo precioso que de verdad nos salió desde el corazón. En ese momento queríamos ayudar a las familias que estaban encerradas y que no podían celebrar sus cumpleaños, llevándoles un poquito de nosotras a cada casa. Fue tal el impacto que nos llamó una cadena de televisión para hacernos un reportaje y fue precioso. La verdad que estoy súper orgullosa de ese momento. Y fue duro, invertimos muchísimo dinero, de hecho, un dinero que luego parte de eso que invertimos, que para nosotras al ser un emprendimiento que estaba empezando fue muchísimo lo que nos estafaron. Y, y la verdad que estábamos muy emocionadas, se metieron mis tías también a ayudarnos en el obrador, lo hicimos todo súper bien. Entonces la verdad que para nosotras significaba algo muy bonito y además el hecho de hacerlo con mi madre me parecía algo precioso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nos contactó un proveedor. Él decía que nos podía dar varios, que tenía muchos contactos de restaurantes y que podíamos hacer pedidos más grandes para distintos restaurantes, que al final nosotras también queríamos expandirnos, no solo hacerlo a nivel particular, de llevar las tartas a las casas, a domicilio, sino hacerlo también para muchos restaurantes. Y esta persona nos vino con la idea de hacerlo, de poder mandárselo, de poder hacer tartas a un montón de restaurantes. Y él a cambio pues se llevaba una comisión, como es lógico y normal. Recuerdo que quedamos con él y con su mujer y en ese momento nos pareció súper bien. Es verdad que no notamos nada raro, ahí la intuición no estuvo muy afinada y a medida que pasaba el tiempo nos empezó a hacer pedidos y como que nos iba pagando a cuentagotas. Ya recuerdo que mi madre y mis tías me comentaban que no se fiaban mucho de él y aquí es donde entra mi puro egocentrismo y egoísmo de ese momento y fue cuando me di cuenta de que ese negocio yo realmente no lo estaba haciendo porque me gustaba, porque a mí no me gustaba hacer tartas. Yo lo único que quería era tener un negocio, ser mi propia jefa y que nadie me jodiera y hacer lo que me diese la gana. Lo que perseguía era el dinero, nada más. Ahora entiendo y agradezco todo lo que pasó porque en gran parte de ahí nace todo lo que hago hoy, ¿no? Respira salvaje. Y antes de seguir contándote esta historia de cómo fue la estafa, quiero presentarme. Mi nombre es Rebeca y ayudo y acompaño a emprendedores, profesionales y dueños de negocio con un cierto nivel de autoconocimiento que ya lo han probado todo, pero que aún así se siguen saboteando, siguen bajando sus precios, se bloquean cuando van a cerrar una llamada de venta, no saben cómo comunicar sus servicios y sienten que tienen muchísimo más que ofrecer y que pueden brillar mucho más, pero se mueren de miedo
Así que los acompaño y los ayudo para potenciarlos, como catapultarlos, cambiando y resignificando todo su sistema de creencias a nivel mental y enseñándoles cómo pueden regular su sistema nervioso a través de la respiración de alto impacto y otras herramientas, para que consigan el negocio de sus sueños y la vida que se merecen. Dicho esto, volvemos. La estafa. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando a mí, yo recuerdo que mis tías me comentaban, ¿no? Y mi madre, Rebeca, no me fío de él, mira, tarda mucho en pagarnos, tal. Pero es que yo en ese momento no quería verlo, porque yo estaba emperrada en que eso funcionara, en que nos íbamos a hacer ricas con eso y que había un propósito bonito detrás, que es verdad que lo había. Recuerdo grabando el reportaje con el canal de televisión. Joder, la verdad que fue súper, súper bonito porque realmente estábamos pudiendo llevar a un montón de familias eh, que pudiesen celebrar. No era tanto la tarta en sí, que estaban buenísimas porque mi madre es una grandísima repostera, sino que era algo bonito de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de un tiempo llegó la Navidad, ¿vale? Y en Navidad recuerdo que nos pidió, no sé si eran 100 roscones o 150 roscones que tuvimos que hacer en una noche desde las 2, 3 de la mañana haciendo roscones. Nos trajo, de hecho, fíjate, o sea, el nivel de implicación de esta persona, ¿vale? Del estafador, nos contactó con un experto en hacer roscones, aprendimos cómo se hacía un roscón desde cero, invertimos en la maquinaria especial, maquinaria industrial que cuesta muchísimo dinero. Los que tengáis obradores por aquí lo sabréis. Y estuvimos aprendiendo cómo se hacían y tal para hacerlos de la mejor calidad. Fuimos mi madre, mis tías y yo a hacer los roscones desde las 2, 3 de la mañana porque los hacemos la noche de antes. Claro, o sea, sale recién hecho. Teníamos un camión que venía a recoger los pedidos y los repartía. O sea, de verdad era algo muy serio y era algo súper grande en ese momento para nosotras. Recuerdo que estuvimos toda la noche haciendo 150 roscones y esta persona, después de entregar los roscones y después de entregar las tartas que entregábamos a los restaurantes, no nos pagaba. Yo recuerdo que le escribía y me decía, sí, es que me están dando el pago, tal, no sé qué. Entonces, bueno, para no entrar mucho más en el meollo, para no darle tampoco protagonismo excesivo a esta persona, el caso es que hubo un día que de repente recibí una llamada telefónica de una persona diciéndome que si conocía a esta persona y diciéndome que llevaba en busca y captura muchísimos años porque había estafado a muchísimas empresas millones de euros. Y os podéis imaginar mi cara en ese momento y cómo reaccionó mi sistema nervioso. O sea, fue un trauma para mí. El shock emocional fue muy fuerte. Recuerdo quedarme en shock, llamar a uno de mis hermanos y llorando, irme a contárselo y en ese momento pues ya llamé a la policía, conté todo lo sucedido y bueno, lo arrestaron. Lo arrestaron, se lo llevaron y hoy en día no tengo ni idea de su vida. Y pasé mucho tiempo odiando a esta persona, cerramos la empresa porque, bueno, aparte de eso, la pandemia, los restaurantes, todo empezó a cerrar, se nos hizo muy complicado, nunca recuperamos ese dinero, pero después de eso yo dije, nunca más vuelvo a emprender, se acabó. Y me frustré muchísimo con la vida. Y en ese momento fue cuando empecé a... Mira, trabajaba en el mundo de la noche, yo estuve 11 años de mi vida trabajando como camarera, sirviendo copas. Se dice pronto, pero son muchísimos años. Y yo ya los últimos años estaba quemadísima, no podía más. Y además trabajaba con mi padre y con mi hermano mayor. Dije, no, yo no quiero esto. Entonces, bueno, busqué opciones y me empecé a formar para marketing tecnológico. Bueno, para analista de datos y todo esto, ¿no? Y acabé trabajando para una aseguradora muy famosa y luego para un banco muy, muy, muy famoso durante unos años, ahí con toda la parte de las páginas web y todo. Y en ese momento fue cuando yo me conformé, ¿no? Y dije, ok, bueno, aquí tengo un buen sueldo, al principio no fue así, pero fui subiendo, me pagaron un máster maravilloso que gracias a eso pude escalar
Y cuento todo esto porque es realmente importante, porque es que estoy segura de que hay muchísimas personas que están o han pasado en mi situación y no saben qué hacer y están súper frustrados, y yo os quiero contar esto porque se puede, porque de verdad que todo pasa por algo. Pues nada, me quedé trabajando en el banco unos años hasta que apareció el breathwork en mi vida, hasta que tuve, digamos, este despertar y empecé a hacerme preguntas y empecé a darme cuenta de que no estaba viviendo la vida que yo realmente quería, pero me costó mucho trabajo aceptarlo y dar el paso, porque aquí lo importante es primero darse cuenta, pero luego tienes que accionar y tienes que tomar decisiones, y son decisiones que te dan mucho miedo y son decisiones que te van a incomodar, y eso es así, pero cuando tú tienes ese fuego, cuando tienes esa cosa es que eso nunca se apaga. Puede bajar un poquito el volumen, pero nunca se apaga. Y tú tienes ese fuego, porque por eso estás aquí viendo este vídeo. Entonces, cuando eso sucedió, más es que recuerdo el momento exacto en el que estaba con el que era mi pareja en ese momento. Estábamos comiendo y yo le dije, no vuelvo a emprender en mi vida. Yo ya me conformo con este trabajo, voy a ganar mis 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes, es 100% teletrabajo, de 8 a 5, tal. Y estaba convencidísima de que esa era la vida que quería. Me estaba autoengañando completamente. Y sé que tú también has pasado por eso. Y si no, déjamelo aquí en comentarios. Si tú también te has autoengañado durante mucho tiempo, antes de tener tu despertar, antes de volver a encender ese fuego que tienes y que has venido a mostrar al mundo. ¿Qué pasó? Que retomando un poco la situación, claro, yo dejé de confiar en la vida, dejé de confiar en mí, me sentía un fracaso absoluto, dudaba de todas las personas, perdí muchísima confianza con la gente y eso no se veía desde fuera, era cómo yo me sentía en el fondo. Me costaba volver a ilusionarme y mi sistema nervioso, sin yo darme cuenta, porque yo no era consciente en ese momento de lo que era el estado de supervivencia, tener un sistema nervioso desregulado, tener creencias limitantes, traumas, no tenía ni idea, pero así vivía. Mi sistema nervioso literalmente había aprendido que emprender era peligroso. Y aquí fue cuando, como he comentado hace un momento, llegó el breathwork, llegó este despertar, llegó la meditación, llegó la neurociencia, llegaron los libros, las personas, las conversaciones y los pequeños clics mentales que yo empecé a desbloquear un hambre de saber, de descubrir, de investigar, y eso fue lo que hice. Y yo en ningún momento, cuando empecé este proceso, me imaginaba que iba a llegar a ser facilitadora de breathwork, que me iba a dedicar a ayudar a otras personas a despertar su fuego interno, a que recuperasen toda la confianza y el potencial que tenían y ayudar a otros emprendedores y profesionales a tener el negocio que tanto desean. En ningún momento yo me había imaginado y planteado que eso iba a ser mi vida, mi misión, mi propósito. Yo lo único que quería era dejar de sentir miedo, era dejar de sentirme como me sentía. Y entonces entendí algo que cambió completamente mi vida. No era que yo había perdido la confianza, es que mi cuerpo estaba intentando protegerme. Así que quiero decirte algo. Quizás a ti no te estafaron, pero algo diferente te sucedió. Quizás fracasó un lanzamiento, quizás te rechazaron por lo que hacías, quizás la gente de tu entorno se reía de tu producto, de tu servicio. Quizás perdiste dinero o te dijeron que no valías. Y desde entonces tu cuerpo, tu sistema nervioso aprendió que emprender era peligroso. Y por eso hoy existe Respira Salvaje y existe el programa de entrenamiento salvaje. No es porque yo quiera enseñarte breathwork o respiraciones de alto impacto. No es porque te quiera hablar de neurociencia o la relación que hay entre las emociones, los pensamientos y tu realidad, sino porque sé perfectamente lo que es construir un negocio desde un cuerpo que lo único que quiere es sobrevivir. Y no quiero que ningún emprendedor o emprendedora tenga que vivir años pensando que el problema es él o ella, cuando en realidad su sistema nervioso sigue intentando protegerle, cuando en realidad tiene un sistema de creencias que puede resignificar
Puede que hoy no necesites aprender una nueva estrategia. Puede que lo que necesites es dejar de tomar decisiones desde una herida que no ha tenido espacio para sanar. Porque recuerda, ningún negocio crece más que la persona que lo lidera.